por más. Por más crecimiento. Por más ánimo para soñar. Con más fuerza para lograr tus metas. Aquí te inspiramos a creer. Vamos por más con la motivadora, empresaria y host de En Ruta, Moraima Oyola. Bienvenidos al segmento Vamos por Más. Lindo inicio de semana para aquellos que tienen un día feriado hoy. Disfrútalo en familia y disfruta escuchando Nueva Vida. Hoy tengo en el segmento algo especial. Me acompaña el arquitecto Otto Cabrera, quien ya comenzó, está detrás de mí. Puedes conectarte a través del Facebook de Nueva Vida para que puedas ver lo que va a estar pasando en esta mañana. El tema de hoy es aunque todo parezca al revés. Aunque todo parezca al revés. ¿Te parece familiar ese tema? Aunque todo parezca al revés, yo voy a adorarle. Aunque todo parezca al revés, levantaré mis manos y le brindaré mi mejor adoración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Parece al revés tu casa, parece al revés el mundo, parece al revés Puerto Rico, pero algo grande está pasando. Adórale. A la casa de Jehová estamos reunidos para adorar su nombre. Al cántico de victoria derramará su gloria. Si tú le alabas, si tú lo alabas, hemos venido a la casa de Jehová. Estamos unidos para adorar su nombre. Al cántico de victoria derramará su gloria. Si tú le alabas, si tú le alabas, adórale, 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 y sentirás su poder, su poder. Y sentirás su poder. Wow, qué tremenda alabanza. Adórale y sentirás su poder. Yo te invito a que te conectes e invites a alguien, porque detrás de mí está ocurriendo algo que a lo mejor tú ni te imaginas. A lo mejor piensas qué está haciendo este muchacho allá detrás de Moraima. Yo solamente quiero que me escuches y lo veas, que me escuches. Hoy no me mires a mí, míralo a él, pero escucha mi voz. Yo quiero comenzar diciéndote, si lo quieres tener todo, tienes que darlo todo. Si tú quieres tenerlo todo, tienes que darlo todo. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a llegar aunque todo parezca al revés? ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? ¿Hasta dónde tú quieres tocar? ¿Hasta dónde yo quiero entrar aunque todo parezca al revés? Si quieres un nuevo nivel de gloria en tu vida, tienes que estar listo a un número mayor de enemigos. Te lo voy a repetir. Si tú quieres llegar lejos, si tú quieres alcanzar un nuevo nivel de gloria, tienes que estar dispuesto a ganarte un nivel grande de enemigos. Porque aunque todo parezca al revés, cuando tú le adoras, cuando tú te envuelves con él, te ganas enemigos. Haz dudar a la mentira, haz dudar el miedo, haz dudar el coraje, que no se acerquen a ti aunque todo parezca al revés. Adórale y haz dudar el miedo. Si le caes bien a la gente, considérate privilegiado, te lo voy a repetir. Si tú le caes bien a la gente, considérate privilegiado, porque hablar de victoria en medio del dolor causa conflicto en las mentes. Hablar de victoria en medio del dolor causa conflicto en la gente. Si tú te quieres considerar privilegiado, cáele bien a todo el mundo.
Porque hablar de victoria en medio del dolor le va a causar conflicto a la gente. Haz que la lógica se rompa en el nombre de Jesús. En algún momento dado te vas a caer, en algún momento dado vamos a resbalar en el miedo, en el dolor, pero aquí lo importante es levantarte. Evalúate, detrás de mí está ocurriendo algo que tiene que ver con evaluarnos. Y yo escuchaba hace más de un año a Yesenia Ten testificando algo que a ella le ocurrió. Yesenia Ten, una mujer poderosa en la palabra, ¿sabes? Llegó a pasar un momento difícil en su vida. Yesenia cuenta que uno de los momentos más duros de su vida tuvo que atravesarlo, se fue a orar y el momento duro no pasaba. Comenzó a ayunar y el momento duro no pasaba. Lloraba Yesenia y el momento duro no pasaba. Todo parecía al revés. Ella sufría y lloraba hasta que un día decidió hablar con su pastor. Se sentó a hablar con su pastor y le dijo, no puedo más, estoy pasando por esta situación. ¿Sabes lo que le dijo el pastor a Yesenia? Wow. El pastor le dijo a Yesenia, te voy a dar una asignación. Cuando tú salgas de aquí, ve y busca la grabación de mi predicadora favorita. Ve y busca. Su pastor le dice a Yesenia, aunque todo parezca mal, búscate a mi predicadora favorita, te la voy a recomendar. Cuando ella abre el mensaje, la predicadora favorita del pastor era ella misma, era Yesenia. Y le dijo, búscate esto que tú dijiste en tal fecha. Yo quiero decirte en esta mañana que aunque todo parezca al revés, que aunque hayas perdido el valor, que aunque hayas dejado de creer en ti, búscate a tu predicadora favorita, búscate tu motivadora favorita, eres tú. Se trata de ti. Busca que tú le dijiste a tus hijos, busca que tú le dijiste al desamparado, busca que tú le dijiste al herido, búscate a esa persona preferida. ¿Sabes qué? No vas a ser el preferido de la gente que está al lado tuyo a veces, no vas a ser el preferido de tus hijos o de la comunidad, eres el preferido de Dios. Vamos, prefiere escucharte a ti, prefiere sentarte y escuchar las promesas de Dios. Hay gente que no te va a apoyar. No cuentes con esa gente. En algún momento dado te vas a dar cuenta que tú vas a resurgir y que tú eres lo que necesitas. Te ganas a la gente desde la base del amor y no desde el juicio. Hay gente que te enjuicia, hay gente que te señala. A ti te ganan desde la base del amor. No nos podemos ganar a la gente enjuiciándolos. O nos mueve el amor o nos mueve el juicio. Si nos falta deseo, si nos falta ánimo, si nos sentimos estar asfixiados, vamos, resurge, aunque todo parezca al revés. Y antes de yo explicarle lo que es en la pintura, me queda todavía unos minutos para que él pueda terminar. Quiero mencionarte a Rubén Hernández. El apóstol Rubén Hernández pasó un momento muy difícil. El novio de su hija le quitó la vida cuando ella tenía 16 años, se enamora de este chico. El chico, perdonen lo gráfico, agarra un arma y le dispara en la cabeza. Ella estuvo viva hasta que llegó al hospital. Cuando el apóstol Rubén Hernández llega al hospital, lo único que él pudo decirle, porque estaba muy mal, estaba a punto de morir, Rubén Hernández le dijo, hija, papá está aquí, tranquila, papá está aquí. Y entonces aquel hombre sale de la habitación, se va a llorar por todo el pasillo. Su bebé de 16 años, el que él había criado en el evangelio, alguien le había disparado y él le dice, papá está aquí y todo va a estar bien. Cuando él dijo eso, viene un doctor a darle la noticia que su hija había partido con el Señor. Él dice, yo sentí lo que sintió Abraham cuando tuvo que entregar a su hijo en sacrificio, cuando me dijeron tu hija partió. Crecer te va a costar, mi amor, aunque todo parezca al revés, sigue creyendo, pero crecer te va a costar lágrimas, dolor, sufrimiento, pérdidas, pero tú sigue hacia adelante. Crecer va a costar, duele, pero papá está aquí y todo va a estar bien. El hombre que se había ganado miles de almas para Cristo, ahora alguien le había arrebatado la vida a su hija. No tenía otra cosa que hacer que adorarle. Cuenta Rubén Hernández que en medio del velorio, él dijo, yo necesito un espacio, se sentía asfixiado. Él había predicado en el velorio de su hija y 20 jóvenes habían aceptado al Señor. Todo parecía al revés para Rubén Hernández. Todo parecía estar al revés a Rubén Hernández porque le quitaron la vida a su hija, predicó, 20 vidas aceptaron al Señor, 20 jóvenes. Él dice, siento
el momento ahora de asfixia, necesito estar solo. Cuando está solo en medio de su dolor, escuchó la voz del Señor que le dijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Wow. Lo mismo que él le dijo al oído a su hija, Dios le habló en el velorio y le dijo, papá está aquí y todo va a estar bien. Aquel hombre que había ganado miles de almas para Cristo, ¿sabes lo que hizo? Levantó sus manos y comenzó a adorarle. Por eso puse esa canción, adórale. Pablo y Silas en medio de las heridas abiertas del azote adoraron. Job en medio de su dolor adoró. Hay muchas cosas ocurriendo en medio de la adoración. Tú hago lo que dice Raúl Burgos, que en paz descanse, en su canción, cuando decía, adórale, alma mía, adórale, no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre para que puedas adorarle, decía Raúl Burgos en una canción. ¿Cómo tú le dices a tu alma que se levante y adore cuando todo parece al revés? ¿Cómo tú le dices a tu alma, vuelve a levantarte, vuelve a tener paz, vuelve a sonreír? ¿Dónde estás tú en este momento de dolor, de sufrimiento? Dime, le has dicho tú a Dios. ¿Dónde tú estás, Dios, en el momento de sufrimiento? Él te dice, yo estoy contigo, aunque todo parezca al revés. Voy a despertar de esta pesadilla, decía Rubén Hernández en el velorio. Señor, yo voy a despertar de esta pesadilla. Yo sé que todo va a estar bien, pero no era una pesadilla, era un momento real. Y prepárate, porque ya cuando Él me avise, cuando tú me avises, podemos todavía, ¿sí? Ok, ya mismito, prepárate, invita a alguien para que vean qué fue lo que este hombre hizo, porque aunque todo parezca al revés, cuando tú adoras, murallas caen. Cuando tú adoras, puertas se abren. Cuando tú adoras, murallas explotan, se derriban para siempre. Y en lugar de preguntarte, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás tú mientras yo sufro? Mejor comienza a decir gracias porque no me abandonaste. Yo sé que crecer va a costar, pero papá está aquí y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Esa mujer fuerte que me está escuchando, ese hombre fuerte que me está escuchando hoy, en medio de tu dolor, porque el dolor pega y pega fuerte. Cuando le dices a tu alma que se levante y que no se rebele en contra de su Dios, tu alma tiene que obedecer. Y estamos listos para ver a Dios cuando todo parece al revés. ¿Usted entiende la pintura? Vamos a ver, ¿se puede hacer un enfoque? Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Usted entiende la pintura? No, no se entiende. Pero ¿qué tal si la viramos, Otto? Vírala. Ahí está. Ahí está la pintura. Tienes que darle zoom en tu casa. Ahí está la pintura. Representa a Jesucristo con sus espinas, el león de la tribu de Judá, sobre el coronavirus. Eso que ustedes ven abajo en verde es el coronavirus, es la desesperación, es la angustia, es el dolor. Aunque todo parezca al revés, Él está pintando una nueva historia para ti. Aunque todo parezca al revés, Dios está pintando, está haciendo pinceladas de amor, de juicio para ti. Hay algo que se llama juicio. Él está sentado en su trono, se levanta y te hará justicia. Te dice, tu juicio yo lo defenderé. Traeré a tus hijos sobre mis brazos. Yo no sé con cuántas madres estoy hablando que tienen a sus hijos perdidos, que tienen a alguien perdido. Él te dice, los defiendo, me pongo de pie, aunque todo parezca al revés. ¿Quién imaginaba? Fernán, ¿tú imaginabas que eso era? A ver, Fernán. Jamás en la vida. Jamás imaginaba. Pero qué cosa hermosa. Qué cosa hermosa. Jesucristo, león de la tribu de Judá, y coronavirus. Mira, me gusta porque el coronavirus lo hizo dividido. Se fue triturado, partido. Yo creo que esto es una gran enseñanza porque él estaba dibujando al revés. ¿Qué talento tiene este hombre? Increíble. Estaba pintando al revés. ¿Cómo tú puedes sacar una obra de lo que parece estar mutilado, destrozado, angustiado, herido? Yo te digo, el mundo está al revés en muchas partes. El mundo está al revés y eso no hay quien lo discuta. Y el más sabio que se cree, ojo,
que no se desvíe de la ruta, como dice Nixon Cruz en su canción. Y yo voy a abrir las líneas telefónicas en los minutos que me quedan. Y yo quiero que tú hagas un decreto. Seguiré adelante aunque todo parezca al revés. No me voy a quitar aunque todo parezca al revés. Seguiré creyendo por mi hijo aunque todo parezca al revés. Seguiré creyendo por mi familia aunque todo parezca al revés. 993-9700, 993-9700. Aquí tenemos esta gran obra de arte. Aunque todo parezca al revés, yo seguiré creyéndole a Dios. Te invito a que compartas esta imagen con alguien. De seguro va a ministrar. Y si todo parece al revés en tu vida, cree. Entrega tu corazón al Señor y Él hará. Así que no hay tiempo para más. Si usted quiere quizás pedir oración, puede hacerlo a través del Facebook. Pero no me quiero ir sin decirte, papá está a tu lado y todo va a estar bien. Obsérvalo, haz que su sacrificio valga. Quiero agradecer a Otoniel, lo consigues en Facebook como Otoniel Cabrera. Otoniel Cabrera, y en Instagram también. En Facebook como Otoniel Cabrera, yo lo utilizo para mis empresas, lo llevo a hacer presentaciones en mis empresas y es un espectáculo, es una maravilla lo que pasa allí. Así que gracias, Otto, por tu gran talento. Dios te guarde, Dios te bendiga, de Bayamón, de mi pueblo. Así que usted invítelo para su iglesia, su empresa, sé que será de bendición. Recuerda, Otoniel Cabrera, muchas gracias. A ustedes, mi gente, muchas bendiciones, que el alto Dios te ampare, te bendiga y recuerda, aunque todo parezca al revés, Él está pintando una nueva historia. Bendiciones.